Y el Ramban, cuando comenta de la mitzvah de Sefirat HaOmer, de contar los 49 días para llegar a Hag HaShavuot, le llama a Sefirat HaOmer el Hol HaMoed, los días que hay entre Pesach y Shavuot, y como que son también de fiesta. Tristemente, años después vino el problema del fallecimiento de los 24,000 alumnos de la Vía Akiva, que es otro tema que no es el día de hoy, pero al final de cuentas Sefirat HaOmer es un ínter entre dos fiestas muy importantes, Pesach y Shavuot, y Bezrat Hashem lograr, por medio del conteo de los 49 días para llegar a Shavuot, un pasito más, un escalón más, crecer para conectarse más con estas hermosas fiestas, con Akadosh Baruj Hu, y por qué no, conectarse con uno mismo, ¿no? Volverse a conectar con uno mismo. Hay una Gemara en Masejet Berajot que quisiera compartirla y tratar de analizarla. Dice la Gemara: Ama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Interesante que es el protagonista principal del Lag BaOmer, ¿no? Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, hay un pasuk que todos conocen en Mishle, al final de Mishle de Proverbios, el famoso Eshet Hayil Mi Yimtza, ¿sí? Hay un pasuk que dice que la mujer virtuosa, pía, pateja bejochma, su boca la abre con inteligencia, betorat hesed, dio una enseñanza de favor al leshoná, sobre su lengua. Y ese pasuk, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué me enseña? Que neged mi amar Shelomo Amelech mikraze, hacia quién se refería Shelomo Amelech cuando habló de este pasuk. Dice, lo amaró el akeneged David Aviv. Lo habló refiriéndose, expresándose de la grandeza de su señor padre. ¿Quién era el padre de Shelomo Amelech? David Amelech. ¿Qué quería expresar de su padre? Shedar behamisha olamot. Su padre vivió en 5 mundos. Vivió en 5 mundos. Beamar Shira. Y en cada uno de esos mundos dijo una canción. ¿Cuáles son esos 5 mundos? Dar bemeeimo, cuando vivía en el vientre de mamá, Amar Shira, dijo una canción. Que nadie tiene cabeza para poder cantar en eso, ni puedes hablar, y menos comprender. Sheneemar, bareji nafshi et Hashem, voy a alabar y a bendecir a Boreolam desde mi alma, Bechol Keravai, desde adentro de las entrañas, quiere decir adentro del vientre de mamá, Echem Kocho, a Boreolam. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver con abrió su boca con inteligencia y una enseñanza de favor sobre su labio? Quiere decir que agradecía a Boreolam, ¿no? Que cantaba, pero no se entiende cómo David Amelech cantaba ahí. ¿Cuál es el segundo mundo? Yatzale Avira Olam, salió al mundo cuando nació, Nistakel Bakohabim, y empezó a observar el mundo, las estrellas, las galaxias, Beamar Shira, también ahí dijo una canción. ¿A qué edad? Dice luego cuando salió al mundo, pues también está chiquito, ¿no? Dice, Sheneemar, Bareju Hashem Malachav, bendice, bendito Boreolam, sus ángeles, Gibore Koach, que son poderosos, Ose de Baró, que cumplen con la palabra de Dios, Lishmoa Bekol de Baró, cumplen y escuchan la palabra del Creador. Bareju Hashem Kol Tseva. Ok, vamos 2 mundos. Tercer mundo, Yanak Mishedeimo, cuando él comía de su madre, Nistakel Vedadea, observaba esa creación que Akadosh Baruj Hu hizo, de cómo él estaba manteniéndose por medio de nutrirse de su madre. De Amar Shira, tampoco tiene capacidad para alabar ahí, ¿verdad? Sheneemar, Bareji Nafshi et Hashem, Al Tishkeji Kol Gemulav, yo no me olvido de todos tus favores. Mai Kol Gemulav, ¿cuáles son tus favores? Dice la Gemara. Aquí como un paréntesis, ustedes saben de que la manera en cómo, sin comparación, cómo el reino animal es nutrido por la hembra, igual tiene ese concepto de leche materna de la hembra.
Pero ¿dónde tiene ese lugar el animal? En un lugar pegado a donde sale la cría, ¿verdad? Que es un lugar sucio. ¿Y por qué en el humano la mujer lo tiene junto al corazón? Dice Amar Rabbi Yehuda, que déshelo istakel bemakom erva. Cuando el bebé está comiendo, ¿qué ve? A la madre. Ve su rostro, se conecta, el cariño, el amor, el irat shamayim. Eso es lo que el bebé ve, es lo que le inyecta al bebé. Y el animal es un animal, no hay que explicar. ¿Qué ve? Lo que no hay que ver. Dice, mundo número 4. Vamos 3, ¿no? En el vientre, al salir y al vivir. El vivir, el nutrirse de su madre. Ra'a bemapalatan shel reshaim. Cuando ve la caída de los reshaim, ahora sí, cuando ya está David Amelech grande, vivió las guerras contra el pueblo de Israel, logró ganar las guerras. Be'amar Shira, aquí se entiende, dijo una canción, Sheneemar, Itamu Hataim Minaretz, que se terminen los pecadores de la tierra, que son los que, los Reshaim. Ureshaim Odenam Barechin Avshiet Hashem, aleluya. Ok. Último mundo que vivió David Amelech, Nistakel Beyom Amitá. Cuando observó el día que se tenía que despedir de este mundo, Amar Shira también dijo una canción, Sheneemar, Barechin Avshiet Hashem, Hashem Elokai Gadalta Meod, Hod Ve'adar Lavashta. Y eso que tiene que ver con el día del fallecimiento, dice, porque la Gemara trae que Tastir Paneja Yebahelun, en ese mismo de Tehilim, dice que uno oculta la cara y te espantas. Tosef Ruhamik Baun, y es cuando la persona se eleva y regresa con Boreolam, quiere decir que esa alabanza la estaba diciendo justamente antes de fallecer. También en ese momento dijo Shirah, dijo una canción a Kadosh Baruj Hu. Una historia muy interesante, dice la Gemara, pero no le entendí nada. ¿Están de acuerdo? Digo, no es tan lógica. Primero que nada, claro, ¿no todos vivimos esos 5 mundos? Sí. Claro. ¿Y dónde está nuestra canción? 2, ¿cómo existe cantar en situaciones que no tenemos la capacidad de lograr cantar? ¿Verdad? Vamos a tratar, Bezrat Hashem, de explicar un poquito estos conceptos y entrar a lo que es la finalidad de todo ser humano, Yehudim y no Yehudim. El Maimónides, para una pequeña introducción, trae que nuestro primer padre, nuestro primer patriarca, ¿quién fue? Abraham Avinu. Dice el Maimónides, ¿sí?, que Abraham Avinu, que es Abia Uma, el padre de nuestro pueblo, ¿sí?, dice aquí una palabra, Hakaret ha'olam me'az she'akarato ehela le'abshil. Repito, desde el momento que tuvo capacidad de pensar, empezó a leitbonen a la haim, es decir, analizar y hacer pensante en la vida. ¿Me expliqué? Desde el momento que tenemos la capacidad de pensar, hay que utilizar el pensamiento para analizar lo que tus ojos ven. ¿Me expliqué? Todos, Baruch Hashem, tenemos capacidad mental. Todos, Baruch Hashem, los seres humanos, tenemos la manera de razonar lo que vemos y lo que vivimos. La pregunta, ¿qué es lo que nos jala pensar? ¿Qué es lo que queremos profundizar? ¿Y a qué conclusiones queremos llegar? Porque van a haber muchas cosas de la vida cotidiana y que estamos acostumbrados a vivir y a ver, pero que no nos hace un impacto, no nos genera un cambio, no nos genera un pensamiento y una profundidad de lo que estamos viviendo. Y nuestro padre, explico, ¿qué considera a la persona un padre? Lo que logró procrear un hijo, ¿verdad? O madre, es lo mismo, ¿verdad? O sea que tengo parte del que me trajo al mundo, ¿verdad? Hay un bien. Abraham Avinu, que es nuestro padre, no quiere decir que es nuestro padre biológico, pero tengo que conectarme
a las conductas que él generó en él, que lograra elevarse a la conexión con Dios como él lo logró. ¿Me expliqué bien? Eso es mi padre. Y sí que me conecto con sus mismas acciones y con su mismo estilo de vida. Derecha istaklut bakohavim umazalot. Y él observaba, y estaba grande. Grande me refiero que empezaba a tener capacidad. Y empezó a ver que había un mundo a su alrededor. Y que ese mundo giraba alrededor de algo. Y quería entender qué había detrás de ese algo. ¿Me explico? Para poder entender la grandeza de Dios. Y lograr, en base a eso, cantar. ¿Estamos bien? Ustedes saben de que el Eshet Hayil Miyimtza lo hizo Shelomo HaMelech. El Peshat habla de todas ustedes, Baruch Hashem, mujeres virtuosas, benditas sean, Baruch Hashem, que son, sí, es la verdad, sí, benditas todas ustedes, que Baruch Hashem, si hay hijos bien educados en el buen camino, Baruch Hashem es por las grandes mujeres de este tipo, no como otras, tristemente, que tienen otro tipo de camino, Hasbe Shalom. La palabra Hayil, el Perek, el último Perek de Mishle de Proverbios, de Eshet Hayil, también tiene explicaciones al Piasot, a qué se refiere el Eshet Hayil, ¿sí? El Peshat otra vez es a las mujeres virtuosas, que por eso, Baruch Hashem, hay hijos bien educados. 2, hay una explicación que se refiere a la Torah Kedosha, a la misma Torah. Y hay otra explicación que se refiere a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir Eshet Hayil? Si hay hombres y hay mujeres. Explico. La palabra Hayil, ¿cuánto suma? Het es 8, Yud es 10, Lamed es 30. 30 más 10, 40, más 8, 48. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿sí?, que hay 48 kinyanim, 48 adquisiciones, pues sí, 48 cosas que tienes que lograr adquirir para que logres tener la Torah en ti. ¿Me explico? Por ejemplo, si una persona quiere ser doctor, necesita cruzar la facultad de medicina, necesita pasar por muchos años de estudio y necesita ir adquiriendo esa sabiduría. Pero ahí es simplemente estudiarla para llevarla a cabo, ¿sí? Pero el doctor como tal no tiene que cambiar su ser. ¿Me explico? O sea, si el doctor en su casa se comporta de una manera distinta al como se comporta en su consultorio, no tiene nada de malo, merece ser un buen doctor, aunque vaya vestido en jeans o en traje, o en jeans o en shorts. El doctor aquí lo tiene y sigue sabiendo lo que sabe, nada más que hay un protocolo, ¿no? Pero no tiene que ver su esencia interna con lo que sabe. En la Torah no es así. Eso puede ser en un doctor, en un arquitecto, en un filósofo. Es sabida la historia con Aristo. Hay Aristóteles y hay Aristo. Aristo, el filósofo grandioso y conocido en el mundo, estaba en el mismo tiempo del Rambam, que el Rambam certificó sobre él que su capacidad mental de profundidad y análisis hacia la vida y hacia las cosas era cerca de la profecía. O sea, se pueden imaginar qué grandeza de este señor Aristo. Y es sabido, sí, filósofo, muy, muy conocido, como Platón y Sócrates. Y en algún momento, es sabida la historia, que lo encontraron en su casa en unas conductas no muy acordes a ese gran filósofo. Hay unos que dicen que estaba comiendo de manera muy vulgar, otros dicen que estaba haciendo lo que no se debe de hacer a un personaje de ese calibre. Y le preguntaron, el profesor Aristo, este gran personaje, ¿no le queda este tipo de conductas? ¿Qué contestó? Aristo en la escuela, en la facultad, en el consultorio. En mi casa soy simple, no soy ni doctor ni ingeniero, soy una persona simple. Esa es la realidad que existe en las demás carreras, le quieren llamar, ¿sí?, generales. Para la Torah Kedoshá tiene que ser un kinyan. Kinyan quiere decir que te genera a ti un cambio, que lo que sabes va acorde a tu conducta. Hayil es 48.
Hay 48 cosas que uno tiene que ir cambiando en la vida, con el cruzar de la vida, lograrse transformar en una persona diferente. Hay 48, y es una Mishnah en Pirkei Avot, no vamos a entrar en esa Mishnah. Pero el Eshet Hail quiere decir la persona que logra los 48 cambios que tiene que generar en ti la vida misma por medio de ¿qué? De la Torah Kedosha. Y eso, la mujer, la Botay, cuando está soltera, no sabemos la grandeza que tiene adentro todavía. ¿Cuándo empieza la mujer a demostrar su potencial? Cuando se convierte en esposa, en mamá, en ama de casa, en esa mujer Kedoshá. ¿Dónde demuestra sus kohot primim, su fuerza interna? Cuando sale a la vida, cuando contrae matrimonio. De la misma manera, Rabotay, todos nosotros tenemos una fuerza interna que muchos no conocen y que muchos no nos las creemos que la tenemos. Y hay que lograr sacar, como se dice en hebreo, minakoah el apoal, del potencial que tienes, sacarlo afuera y demostrar la realidad del cambio que puedes generar en ti. Eso, Rabotay, inicia en Piach Patehá Bejochma. Hasta aquí vamos bien. Eshet Hail no es nada más las mujeres, según la segunda explicación, sino es de manera que general. Y todos podemos lograr el Hail. Hail son las 48 cosas que puedes generar el cambio, que lo tienes adentro y puedes hacer en ti una persona diferente. No como los que creen que las personas no cambiamos. Eso no es cierto. Sí es triste la realidad que muchos no cambian, eso sí. Que puedes ver personas que pasan los 30, los 40, los 60, los 70 y siguen siendo las mismas personas. Nosotros sabemos que eso puede ser cambiado y puede transformarse y lo tienes adentro, tienes un koach. Rabotay, ¿dónde inicia este trabajo de transformación? Piach Patehá Bejochma Betorat Hesed al Leshonah. Voy a explicar. ¿Cuál es el miembro más importante del humano? No me refiero a importante de vital. Me refiero a importante para poder ser una persona exitosa, cambiante. La mente. ¿Y dónde lo genera eso? ¿Y cómo lo transmites, lo manifiestas? La boca. ¿Estamos de acuerdo? Dice el Targum que cuando Boreolam nos puso la Neshama, el alma, dice, le ruach memalela, la fuerza del habla. Quiere decir que el alma representa su fuerza, su poder, ¿por medio de qué? Del habla. Como paréntesis, Jajam Yehudades, y larga vida, una de las personas que en mí ha generado un impacto muy grande de cómo hay que transformarse en la vida y hay que ir cambiando. Él dice, muchas personas hablan de Menuhat Nefesh. ¿Qué es Menuhat Nefesh? La paz interna. Dices todo. Menuhat Nefesh. Todos queremos tener paz interna. Y a veces no sabemos cómo. Y más en el mundo que vivimos, tan ajetreado y tan acelerado, y con tantas cosas, y con tanta tecnología, y con tanta presión, y con tanta... Sí, vivimos. Y dice uno, ya por favor, un poquito de Menuhat Nefesh. Él dice así, ¿dónde inicia el Menuhat Nefesh? Dice algo formidable. Una persona va a hacer ejercicio, no se fue al gym, va a hacer ejercicio. Ya llega un momento en que empieza uno a sudar y el corazón empieza a bombear más rápido, empiezas a cansar. Y llega un momento en que tu cuerpo dice, stop, necesitas descansar. ¿Cuál es la única manera que logres relajar y descansar al corazón que está muy ajetreado? Párale, bájale, para de correr, o empieza a caminar, o simplemente no hagas nada. O sea, no camines, ni corras, ni trotes, ni nada. Párate, siéntate en una silla, en lo que recobras la fuerza. ¿Están de acuerdo? Eso es Menuhat Alev. Es hacer descansar el corazón. Relájalo. ¿Quieres que la Neshama descanse? Descanse quiere decir que se relaje. Y si la Neshama, dice el Pasuk, que se manifiesta por medio del habla, pues bájale a la boca.
Así dice Ham Yudades, me fascinó. Bájale al habla, controla el habla. Boca cerrada no entra moscas. ¿No? Sí. Y voy a tratar un poquito de explicar, Rabotay, este sentido, este punto. Cuando el pasuk dice Pia pateja bejochma, inició hablando de la boca, no de la lengua. Betorat hesed al leshoná. ¿Terminó con la qué? Con la lengua. ¿Con qué empezó? Con la boca. ¿Con qué terminó? Con la lengua. Pues háblame o de la boca todo el tiempo, o de la lengua. ¿Por qué empezó con la boca y terminó con la lengua? Vean la botay. El Kohelet, sí saben que Shlomo Amelech hizo 3 libros. Shir HaShirim, Mishle y Kohelet. Cantar de los cantares, Proverbios y Kohelet. En Kohelet dice que hay momentos para todo. Hay momentos para reír. Le Kol Zman Ba'et. Es el principio del Perek Shelishi en Kohelet. Y dice, hay momentos para reír. Uno está en fiesta, es momento de reír. Hay momento para llorar. Imagínate a alguien que llora en su fiesta y se ríe en un sepelio, pues está loco. No, está mal. O sea, tienes que tener las cosas en su lugar y hay que saber sacar los sentimientos como debe de ser. Dice Shlomo Amelech, Et ledaber be'et lishtok. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Yo no entiendo. Si el momento de hablar, antes de expresar, automático, cuando no es así, es momento de callar. O sea, no hay momento de específicamente callarse, ¿no? Si no hablo, estoy callado. ¿Sí me expliqué? Si no hablo, estoy callado. No es momento de callar, es porque no estoy hablando. Dice, no, dice el Gaón, no. Hay momento de saber que no tienes que hablar, que tienes que guardar el silencio aunque quieras hablar. Y hay momentos que aunque quieres quedarte callado, tienes que hablar. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Pía pateja bejochma. Rabotay, las personas tenemos que aprender que para abrir la boca tienes que pensar antes de hablar. No, puse aquí una frase, dice, no hablar pensando. No. Pensar bien antes de empezar a hablar. Porque todos al momento de hablar estamos pensando de alguna manera lo que vamos a decir o cómo lo voy a decir. Pero a lo mejor si hubieras pensado antes de iniciar lo que vas a decir, muchas veces hubieras decidido ni decirlo o hubieras decidido decirlo de manera diferente o en momento diferente o a las personas distintas. ¿Pero qué nos pasa, señores? No pensamos antes de hablar. El miembro del humano que no tiene control y tendría que tener control y está en ti controlarlo es la boca y los labios. El corazón no lo controla uno, Boreolam que nos dé salud, que siempre funcionen los malos, los pulmones, el hígado, todo, ¿sí? Riñones, todo que funcione solito como es natural. Pero hay miembros que tú controlas. ¿Cuál es uno de ellos? La vista, ¿sí? El oído, el pensamiento, aunque no lo crean. Uno puede controlar el pensamiento, ¿sí? Que de eso tristemente se generan las depresiones cuando no sabes controlar el pensamiento, ¿sí? En ocasiones, porque hay veces que es más biológico y no puedes barminar para nadie. Y otro, el habla. Hay que controlar y saber. Pía pateja. ¿Qué es pateja? Abriste la boca, todavía no articulé la palabra. El articular es el que es la lengua, es el articular. La boca cerrada no entras moscas, dijo usted. Hay que saber si bijlal tengo que abrirla. Y si ya la abrí es porque pensé antes de hablar. Por eso dicen Jajamim, lo matzati la guf tov mishtika. No hay algo más valioso que el aprender a guardar silencio. Hay personas que dicen sobre ellos que cuando hablan es porque pensó antes de hablar. Escúchalo. Porque no simplemente habló, no es Dabran, así que no hace falta palabras. Como López Obrador. No, o se queda callado pensando. Nabotay. Cuando muere, ¿se lleva el habla? Ahí voy. Dame chance, ahí vamos a los 5 mundos. Ahí voy. Nabotay, primer enseñanza, ahora que Baruch Hashem sí tenemos capacidad mental. Y si tenemos pensamiento correcto, la pregunta es cómo generar y cómo inclinar los pensamientos de manera correcta, porque ya somos maduros, ¿no?
¿Ustedes qué creen? ¿Que David Amelech cantaba en el vientre de su mamá? No, no tenía capacidad. No. Estamos de acuerdo, no tenía capacidad de pensar. Pero los llantos de los bebés no dicen que es la manera de expresar lo que sienten. Sí, pero ¿está usted de acuerdo que no tienen todavía la capacidad de madurez de pensar? Están empezando a vivir un mundo, pero todavía no pueden empezar a pensar. Pero ¿qué pasa, Rabotay, cuando llego a los 10, a los 15, a los 30 y empiezo a regresar a pensar en esos momentos? Y son momentos que uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo fue? Ahorita vamos a empezar a ampliar. Empiezas a generar que tu pensamiento se incline a algo positivo y empezar a entender la finalidad de la vida. Vas a ver que el pensamiento te va a conllevar a otro tipo de conductas y de estados de ánimo y de caminar sobre la vida. Es lo que quiero pensar de los 5 mundos. Entonces, Rabotay, muy bien, pero tristemente las personas con madurez no generan el pensamiento hacia ahí. Mucha gente madura genera su pensamiento más de cómo hacerse rico en la vida. Y esa es la parte principal de toda la vida. Es la verdad. No son tan maduros emocionalmente. No, son muy maduros, pero no logran conectar el pensamiento hacia lo que realmente había que conectar. O sea, los valores morales correctos. Sí, porque la mayoría del mundo así somos. Y hay que generar una conciencia, y eso fue Abraham Avinu. Mucho trabajo, claro. Pero hay que generar una conciencia en nosotros mismos y ser un ejemplo de ser pensante, no que no seamos pensantes, sino que seamos pensantes a donde tenemos que generar el pensamiento. Rabotay, vean la profundidad. Pia pateja bejochma. Shelomo Amelech hablaba de su señor padre. ¿Quién era su padre? David Amelech. Y David Amelech nos enseñó que cuando hablo es porque pensé antes de hablar. Y si va a alabar a Boreolam en 5 mundos diferentes, que él se va a trasladar a vivir ese mundo aunque ya pasó en él, ¿sí me expliqué? Pero va a trasladarse, esa es la jochma de Pia Pateja de jochma. Para abrir la boca, sí que es porque lo pensó y lo analizó y lo conllevó a un canto, a un cántico, y lo expresó del alma y empezó a cantarle a Boreolam. Vea, Rabotay, esta explicación formidable, esa canción que todos nos sabemos, David Melech Israel, Hay Bekayam. Todas la conocen. David, ¿qué es eso? Alguien puede, vamos a usar el pensamiento. Ya sabemos que falleció David Amelech. Todos conocemos la historia de cuando llegó a los 70 años, Boreolam dijo, hasta aquí llegaste, llegó el tiempo de Shelomo Amelech, y Boreolam se lo llevó, y Shelomo Amelech empezó su reinado a los 12 años. Pues sí falleció. ¿Qué es Hay Bekayam? Si no puede vivir y existir. ¿Cuál es, Rabotay? ¿Cuál es la explicación Hay Bekayam? Escuchen qué hermosa explicación. Escuchen. Ok. Una explicación, todos ustedes quieren decir, que la persona no muere. Para nosotros es trasladarnos a otro mundo, al Olam Haba, una dimensión diferente. Entonces no es David, todos somos eternos. digan, no sé, Yoshua, Hay Bekayam, Rubén, Hay Bekayam, todos Hay Bekayam, no nomás David Amelech. Rabotay, vean qué hermosa explicación, estoy impresionado de esta explicación. En algún momento creo que todos hemos vivido y sentido, cuando decimos Tehilim, digo, caray, ¿cómo David me está hablando justo en el tema que estoy viviendo en este momento? Si David lo dijo para otra cosa, ¿cómo lo siento personal como si me está hablando a mí? Y lo sienten todos. Todos, no nomás los que estamos aquí, todo el clan Israel, en donde estemos. Las generaciones actuales, las pasadas y las próximas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo David Amelech hizo un libro tan extraordinario que se llama Tehilim, que todos sentimos que nos está hablando a nosotros, a nuestro problema o situación personal o alegría personal? ¿Cómo le hizo? Porque él la vivió. Dice Rabotay, Jajamim, dicen Jajamim, David Amelech vivió, no solamente vivió, sintió, no solamente vivió y sintió, sino profundizó todos los estilos de vida que pueden existir en cualquier persona. Voy a explicar. David Amelech, cuando nació, ustedes saben de que lo dudaban, de bastardo. Rabotay, David Amelech fue perseguido. David Amelech fue rey.
David Amelech fue pobre, David Amelech fue rico, David Amelech vivió amenazas de muerte, escondido, alegrías, esposas, hijos, traiciones de sus hijos. ¿Qué quieres que haya vivido? No existió un ser humano que haya pasado por algo que David Amelech mismo vivió. Entonces, cuando digo David Amelech, Jaime, que ya me sentí que David Amelech está viviendo en lo mismo que yo vivo hoy, que yo estoy viviendo una de las experiencias que David Amelech vivió. Y él la vivió mejor que yo, porque él la profundizó, la analizó y la convirtió en canto hacia Dios. ¿Sí me expliqué? Él vivió una tragedia, por ejemplo, que su hijo, como dijo usted, lo estaba persiguiendo. ¿Y a qué nivel llegó? Dice el Mismor, que todos lo conocen. Mismor le David de Borjó, mi pene Absalom beno. Pregunta a la Gemara Masejet Berajot. ¿Cómo es posible que estás diciendo Mismor? ¿De qué palabra viene Mismor? Zemer. ¿Qué es Zemer? Canto, espérame. ¿Canto porque te está persiguiendo Berminán para nadie tu hijo? ¿Eso tiene que ser qué? Una quiná, una tragedia. Pero él llegó a un nivel de vivir, de sufrirlo, de conllevarlo y de enaltecerlo, cambiarlo de tristeza a una alegría. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. No, está duro. Muy difícil. Pero vea usted el nivel de David Amelech. Por eso, cuando decimos David, Melech, Israel, Jaibe Kayam, ¿es Jaibe Kayam en quién? En mí. En mí mismo. Esa situación de alegría que siempre sea, o Hasbe, Shalom para nadie, alguna situación difícil, también la vivió David Amelech y la logró cruzar. Por eso dijo Shlomo Amelech, David Amelech no solamente cruzó el mundo que tú y yo cruzamos, esos 5 mundos que vamos a explicar, sino David Amelech lo cruzó y lo vivió. Por eso dice, Hay de Hamisha Olamot, Dar vivió, sintió esos 5 mundos y conllevó en él decir Shirah. Uy. Rabotay, decimos en el Mismor, que decimos en Shabbat, Mismor Shilo Yom Shabbat. Ahí cuenta un poquito la vida de David Amelech, ¿no? Sí lo conocen el Mismor, ¿no? Dice el Mismor, ese pasuk, cuando fue el bar mitzvah de mi hijo Moshe, que cruzamos toda una situación. Decir ese pasuk es muy bonito. Tov lehodot Lashem, ulzamer, y cantarle le Shimcha Elión. Cantarle a quién? A ese nombre de Akadosh Baruj Hu, ulzamer le Shimcha Elión. Lehagid baboker hasdeja. Decir en las mañanas, quiere decir cuando todo se ve bonito, hasdeja, tus favores. Pero también emunateja valelo, también confiar en ti cuando es de noche, cuando no entiendo nada, cuando todo está oscuro. ¿Sí? Dice aquí Rabotay, Kisimahtani Hashem fa'oleja b'maasei yadeja aranen, qué grande creación que tú hiciste. Pero Rabotay, a veces vemos, Ishbar lo yeda, hay personas tontas que no entendemos, Bifroach reshaim que moese. Porque hay reshaim que crecen y los ves, ¿cómo? Si son malos. Dice, no te preocupes, le Ishamedama de Hades, para que al final los va a hacer caer por Boreolán, nomás ten paciencia. A todos los va a hacer que caigan. Dice Rabotay, Kijineo Yeveja, Yovedu y Paredu Kolpoaleaben, al final los problemas se van a terminar y los malos se van a ir. Dice Rabotay, al final, dice Leagit, Odyenubum beseba de shenim berananim ihiyu, que logremos tener esa larga vida. ¿Pero con qué? Lehagit ki yashar Hashem. Siempre decir que Boreolam, tú no te equivocaste en los caminos. ¿Quién puede llegar a estos niveles? Y como dijo al principio, Ulzamer le Shimcha Elión, cantarle a Boreolam en otro Perek de Tehilim, cuando dice Mismor Shir Hanukat Baile de Aronja Hashem Kedilitani, ahí todavía más se expresa cómo Boreolam, cómo David Amelech dice su vida difícil, dice Simachta o Yevaili, ¿cómo? Mis enemigos estaban contra de mí y me ganaban. Shivati eleja, pero yo te pedí tefilá, batirpael, y me curaste. Y empieza a hablar de las dificultades y cómo Boreolam lo fue sacando a la luz. Dice Rabotay al final, Leman yezamerja jabod veloidom. ¿Qué es para que cante el kabod? ¿Cuál kabod?
Dice Eben Ezra, para que cante tu alma, porque el alma es tu honor. Para que tu alma cante. ¿Y cómo demuestras que tu alma canta? Cuando cantas. Cuando cantas. ¿Pero cantas de dónde? De adentro. De adentro. Ese llanto a veces de alegría que sales y cantas a Boreolam. Ese canto viene del alma. Pero ¿qué es Veloidom? Y que nunca cese, que nunca se calle el canto. ¿Saben cuándo? Lo que usted estaba diciendo antes, en el Olam Abba. Que logremos seguirle cantando también después. ¿Y de qué va a depender? De la vida que tengamos terrenal. Me voy a ir un poquito al lado opuesto. Hoy en día no existe, quiero adelantar. Hoy en nuestros días no tenemos ese nivel, pero sí hubo temporadas que el pueblo judío estaba mucho más elevado, que existía el exorcismo. Hoy en día no es verdad, ¿eh? Hoy en día el que lo quiera decir es mentira, hoy en día no existe, no es el momento de explicar por qué, pero sí hubo momentos que existió, esas películas que hubo hace muchos años, eso fue verdad. Terminando, ¿qué es exorcismo? Una neshama que no logra tener paz y que está en el limbo, porque no puede entrar ni al Gehinam siquiera, no aleno. En ocasiones Boreolam daba permiso que entrara a otra persona. Pero lo hace sufrir, ¿no? Sí, claro. Y abre la boca a esa persona y le sale una voz que nadie entiende lo que dice más que un gran jajam. ¿Me explico? Sí. Pero no, sí, claro. Y no lo puede encontrar. Y es un zar horrible, es algo horrible, horrible. Verminan para nada. Verminan. Entonces, sí, lo aleno. Ya no existe hoy en día. Pero sí existen las almas esas. Ah, claro, pero ya no. Es más, les digo un pirús que lo hemos dicho en estas clases. Cuando decimos Borene Fashot Rabot, la verajá, cuando terminamos de comer algo que no es ni Birkat Hamazon ni Ala Mihya, así se Borene Fashot, la traducción. Borene Fashot Rabot Behesronan. Boreolam creó muchas almas a nosotros. Behesronan, lo que les falta, sus carencias. ¿Sí? Necesito tomar agua, necesito comer. Si no como Barminan me siento mal, Barminan. ¿Y dónde está esa comida? Alcohol más barato. Hay muchas cosas en la creación donde hay cosas que son comestibles. ¿Y qué produce eso? Lea hayot baim, para darme vida. Nefesh kol hay, cualquier persona en el ser viviente. Bendito Boreolam Baruch Haya Olamim. Qué hermosa veraja. Dice el Benishai, llévensela de tarea para repasarla. Borene Fashot Rabot Behesronan. Dios creó muchas almas que tristemente esas almas, por culpa de ellas mismas, tienen un faltante y no pueden entrar ni al Gehinam. ¿Dónde están? Dijo usted, al Kol Mashebarat. ¿A dónde están? Pues quién sabe. Puede estar en una piedra, pueden estar en una fruta, pueden estar en el agua, pueden estar, yo qué sé, al Kol Mashebarat. Pero hay una manera de Leahayot Baim, de darles nuevamente vida para que entren al Gan Eden. ¿Y cómo logras Leahayot Baim? Nefesh Kol Hay, Baruch, cuando tienes algo frente a ti para comer y a lo mejor, no sé, pero está ahí, y tú con la verajá puedes generarle a esa alma un tikkun, Baruch, le das Hay a Olamim, de Mishai. ¿No está hermosa esa explicación? Es el Met. La Botay, y en ese exorcismo, lo aleno que en algún momento existió, cuentan que el Hafetz Haim fue de los últimos que existieron y vivieron o presenciaron el exorcismo, y le mandaron llamar al Hafetz Haim porque una neshama se había metido en una mujer. Lo aleno. Y estaba, eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo presenció al Hafetz Haim, su alumno muy muy allegado, que se llamaba Rabbi el Hanan Basserman, un gran Talmid Jajam que fue de los que lo aleno mataron en la Shoah, una historia muy muy triste. Estamos en Yom HaShoah. Lo aleno. Como paréntesis, para el Hanan Basserman, cuando iba a ser fusilado, a matado, y Mahsheman Bezichram, prendan una vela hoy, todos los tzadikim. Es horrible nada más pensar, 6 millones de veces, es horrible pensar en eso. Lo aleno. Uno de los últimos que fueron masacrados y matados fue Rabbi Hanan Basserman. Que sepan, este jajam, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, estaba en los Estados Unidos buscando fondos para su yeshiva que estaba en Varsovich.
Y él tenía una disyuntiva, ¿me regreso o me quedo? Yo ya me salvé. Por otro lado decía, y mi grupo de gente, mi yeshiva, mi comunidad, este jajam sabía a dónde iba, tomó el barco y se regresó. Porque dijo, no es justo que no familia de su familia, sus alumnos, su comunidad, que se queden sufriendo. Y yo aquí, dice, de ninguna manera. Y cruzó la guerra y al final lo agarraron. O sea, y cuando él iba con un grupo de gente que los iban a matar, él dijo, su hijo es testigo que él sí se salvó, y él es el que lo cuenta en su libro, que se llama su libro Kovet Shiurim, y dice que el jajam, antes de lo aleno que lo estaban llevando, donde los iban a llevar, dijo, señores, nosotros somos los últimos korbanot para que esto ya se termine. No vayan a pensar pensamientos equivocados y barminan kofrut, o sea, de enojarse con Akadosh Baruj Hu. Somos un corbán y el corbán tiene que ser pensamiento puro, y si lo logramos, la segunda guerra se termina y no llega a otros lugares como a Israel o a América. Ahí terminó la guerra. Poquito después Hitler cayó, barminan lo aleno. Esos fueron los últimos korbanot, se menciona el cuerpo, lo aleno. Ese famoso Rabbi Hanan Basserman, gran talmid jajam, más que sepan sus niveles, no tenemos ni noción. Él estaba con su jajam, no es como hoy que uno va y viene a Cuernavaca en un coche, eran viajes que había que tomar camiones y tomaba mucho más horas, y estaba con su jajam estudiando y su esposa lo había dejado, estaba embarazada, se le vino el parto, se alivió y tuvo su primer hijo. Y le dijo, ya, vino, llegó un telegrama, no WhatsApp, dijo un telegrama rápido, se alivió tu esposa, fue niño, tiene que se regrese al Brit, no al hospital, ¿qué hospital? Salió en las casas, y va con el Hafetz Haim y le dice, jajam, Baruch Hashem, más alto, tuvo un niño. Bueno, ya, pues, me da pena, estamos a la mitad del estudio, un tema que tienen que acabar, y dijo, bueno, pues en otro momento sigue, ya no vivían juntos, ya vivían en muchos kilómetros de distancia. Y dice que, le preguntó el Hafetz Haim, oye, ¿tú vas a ser el Mohel? Yo no, jajam, yo no soy Mohel. Y el Sandak, yo no, jajam, yo no soy Sandak, lo va a hacer a su papá o a su, yo qué sé. Entonces, ¿para qué tienes que ir? Que lo haga otro. Vean qué nivel que el jajam se lo pudo pedir a su alumno. Y certifica que él no estuvo en el Brit Milá de su hijo. Por poder terminar estudios que si no, no los iban a terminar y necesitaban transmitir esa Torah a la próxima generación. No, niveles que no tenemos ni noción. No tenemos, por eso, la esposa, claro, que le acepte eso a su esposo. Hablamos de gente, como dicen, de otro mundo. Pero no más quiero que entiendan quién eran esos jajamim. Lo aleno, las mujeres, obviamente, esposas de esas, eran gente de otro calibre. La Botay llegaron con el Hafetz Haim, primero quiso hacer una prueba si realmente era exorcismo o no. Hubo varias preguntas al día Kabbalah, los Mekubalim, y lograron definir. El Hafetz Haim dijo, es un dibuk amití, es un dibuk real, un exorcismo real. Es un exorcismo real. Y empezó a hablar con esa Neshama, que era de un señor, lo aleno, muy, muy degradado, que había hecho de todas por todas, entre todas y con todas. O sea, lo aleno, de lo peor. Sí, de lo peor, él contaba. Y el Hafetz Haim y el Rabbi Hanan Basserman estaban escuchando lo que él decía y le entendían. Pero de repente el Rabbi Hanan Basserman hace así, dice, no puedo escuchar. Le dicen los graduados, ¿qué haces? Dice, no tienes idea, hablando de una manera grosera y vulgar y baja, que yo no puedo escuchar eso, me pone nervioso. Le pregunta el Hafetz Haim, dice, a ver, me estás diciendo que tú quieres y me pides a mí tikkun. Tikkun quiere decir que logre sacarte de aquí, ¿por qué se meten? Porque ya no quieren sufrir. Y de alguna manera piden al jajam, que está enfrente de su jajam de un nivel, que les haga el tikkun para que puedan ir al Gan Eden. Dice, ¿por qué quieres tikkun? Dice, porque si usted viera los ángeles barminan feos alrededor de mí, no me preguntaría siquiera. Dice, ¿por qué? Entonces empezó a contar lo malo que era. Dice, no te entiendo, me acabas de contar toda esa fase tan triste y fea que estás viviendo por lo que hiciste. Deja de hablar así, no sigas hablando vulgar, grosero, cochino, perdón, no se habla de esa manera. Dice, jajam, sépase usted que la persona cuando fallece en ese estatus se queda y no puede cambiar. Lo aleno. Ay, no. Lo aleno. Uno cree que ya falleció y se acabó.
Si uno era Berminán grosero de ese calibre, me refiero que ya saben que de cada 4 palabras 6 son groserías, ¿no? Lo aleno, de esos carretoneros de la calle, lo aleno. La botay es algo que estremece. También es el lado opuesto. O sea, ¿por qué llegamos a todo esto? También es el lado opuesto. O sea, si la persona no trabaja y no quiere crecer y se atora, entonces así se va a quedar su neshama. Lo aleno, es algo muy triste, pero hay que saber que uno tiene que trabajar durante la vida, hacer un cambio. Por naturaleza todos nosotros nos inclinamos a lo bajo, y quiero explicar por qué. Es la conexión del guf con la neshama, que vamos a llegar, que es cuando ya sale a Vira Olam, cuando sale al mundo. Pero quiero empezar a explicar a Botay lo que David Amelech empezó a pensar. Vamos a llegar mundo por mundo. Mundo no quiere decir el mundo que vivimos. Dentro del mismo mundo existen mundos, momentos, ¿verdad? La Botay piach pateja bejochma. Toda esta clase hablamos de la importancia de cuidar la boca. Hay que pensar antes de hablar. Hay que buscar minuhat nefesh. Y hay que saberse, sí, hay que saberse callar. Eso es etlishtok. Hay momentos que uno tiene que saber qué. Guardar silencio, sí. Y hay momentos que hay que saber que aunque no tendrías, tú crees que no tendrías que hablar, hay que hablar. A veces que uno dice, no, ya no le voy a decir nada, ni me va a escuchar. No, a lo mejor tienes la obligación de ir de manera correcta, ir y hablar con él. La botay, con la boca una persona tiene la fuerza, como dice en Mishle, Haim bemavet beyad alashon. La vida y la muerte está en ¿qué? En la boca. Hay que aprender a hablar. Piach pateja bejochma. Pero ¿a qué te tiene que llevar? Betorat hesed aleshona. Que hay una enseñanza de favor en tus labios, en tu lengua. Quiere decir que todo el que te escuche logre entender que si hablaste con mucha inteligencia y que haga un impacto en ti, que logres entender el favor que él te hizo al decirte lo que te dijo. O sea, que hasta hoy, David Amelech, que hizo el Tehilim, que lo dijo con tanta jochma, hasta hoy a nosotros nos genera una enseñanza de Gesed. Qué hermoso pasó. Entonces, piach pateja bejochma, ese David Amelech, betorat Gesed, él dio un impacto de favor y de apoyo al mundo, al lesoná hasta hoy. Por eso todos cuando leemos el Tehilim, sentimos que nos está hablando aquí a nosotros mismos. Rabotay, el mensaje de hoy, no hemos empezado, yo pensé que iba a empezar a hablar de los mundos, no hemos hablado, nos quedamos en Piach Patejá Bejochma, Rabotay, pero nos queda muy claro que nosotros tenemos que generar en nosotros una elevación año con año en la vida de nosotros, Besrat Hashem Yitbaraj, que la primera fase, sí, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, logremos cantar por lo menos un poquito, como lo hizo ¿quién? David Amelech. ¿Cuáles son, Rabotay, los 5 mundos? Nada más voy a decir los 5 de manera titular, ¿sí? Y Besrat Hashem, en la próxima clase les vamos a explicar. Besrat Hashem. El primero es Ratzon Haim, es la voluntad y el querer vivir. Es cuando se crea, Rabotay, Boreolam en algún momento nos creó, nos hizo alguien. Y nos dio la existencia para la eternidad. Existes. Y hay que saber que hay que querer vivir. No querer vivir me refiero de ir a viajar. Como dicen, no, yo quiero vivir la vida. No. Todos queremos vivir. Pero hay que saber que querer vivir tiene otro enfoque. Y hay que transformar el querer vivir a trascender y a seguir siendo eterno. Mundo número 2, entender y comprender al mundo. Porque cuando sale Leavir Olam, cuando sales, empiezas a comprender y a entender que hay un mundo. Y no solamente un mundo Olam Hazeh, sino hay un mundo después, Olam Haba. Pero hay que empezar a entender, a comprender que hay un mundo que tiene un motivo de, ¿para qué creó tantas galaxias? ¿Para qué creó un mundo tan grande con tantas cosas tan extraordinarias? Número 3. No, perdón. El 1 es querer vivir. El 2 es la necesidad de conseguir y tener los medios para la supervivencia. Perdón, ese es el 2, me salté uno sin querer. Otra vez, querer vivir, la necesidad de tener los medios para la supervivencia.
No la parnasá, la supervivencia para el vivir. La parnasá es un medio para vivir. De eso vamos a hablar la próxima semana. La parnasá es un medio para vivir, pero ¿qué es vivir? Y hay medios para lograr vivir. ¿Cómo dices, no? ¿Para qué trabajas? Para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. Bueno, pues hay que quitarle la frasecita y empezar a entender, darle un poquito de qué, de esencia a lo que es vivir. Entonces, los medios para la supervivencia. 3, ahora sí, entender y comprender al mundo, todo lo que hay alrededor de mí y cómo lograr que esos sean los medios para que yo pueda llegar a la supervivencia, ¿verdad? La 4, desarrollar, manifestar el potencial que tú tienes y anteponerse a los obstáculos. Ese es el mundo número 4. Y el 5 es llegar a la meta. Llegar a la meta, que es después de 120 años. La muerte, sí. Está dificilísimo. Pero Rabotay, tenemos... Que no hablemos. No, la meta es llegar ahí bien. Llegar al mundo venidero bien. La pregunta, ¿cómo? Todos vamos a llegar. La pregunta es ¿cómo? Entonces, Rabotay, y todo esto, cada fase y fase tiene que conllevarme a mí a cantar. Que me siento satisfecho que estoy logrando el querer vivir, la necesidad de tener los medios para la supervivencia, el entender y comprender el mundo, desarrollar y manifestar mi potencial y anteponerse a los obstáculos. Todo eso me tiene que llevar a una shirá. Rabotay, no nos podemos quedar simples seres humanos que cruzamos por esta vida. Eso es el inter entre Pesach y Shavuot. Sefirat HaOmer es contar una vez, otra vez. ¿Qué estás contando? ¿Qué he logrado? Porque si es nomás contar porque espero llegar a, se cuenta de manera ¿qué? Regresiva. 49, 48, 47, 5, 4, 3, 2. ¿No? Pero cuando vas contando de manera ascendente, llevo 1, llevo 2, llevo 12, ¿sí? ¿Qué quiere decir llevo? Llevo cruzado un camino y he logrado X cosa. ¿Qué hicimos en los primeros 12, 13 días del Omer? Vamos a preguntarnos. Y nos vamos a ver la próxima semana, Bezrat Hashem. Vamos a poder decir qué hemos logrado en los próximos 7 días del Omer, que esa es la enseñanza hacia la vida. Shabbat Shalom y Beraj.